Jóvenes, buenos días. El día de ayer varios compañeros mandaron sus avances y pude detectar, pues obviamente que pues sí ocupan un poco de ayuda. Este, y gracias a ellos pues pude yo detectar cuáles eran sus errores más comunes. Entonces voy a aprovechar para hablar de los errores o de las dudas que tienen para dar un repaso o de los conocimientos previos y abordamos el tema que es el tema de distancias entre dos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, uno de los conocimientos previos es saber identificar cuándo sumar, que era lo que se había comentado en la clase, en la clase de presentación. Bueno, dice que la ley de los signos para la suma se establece que cuando son signos iguales se conserva el mismo signo que se utiliza, es decir, se suma, pero se conserva el mismo signo. Entonces, por un ejemplo, si es 8 más 12 es igual a 20. Como los dos son positivos, el resultado también es positivo. 21 más 43 es igual a 63. Los dos son positivos, el resultado también es positivo. Menos 16 menos 14 es igual a menos 30. Signos iguales se suman y se conserva el mismo signo que se utiliza. Entonces, como los dos son negativos, el resultado también es negativo. Un ejemplo más. Signos iguales se suman y se conserva el mismo signo que se utiliza. Los dos números son negativos, por lo tanto los dos números se suman y se conserva el signo negativo. Esto deben de ustedes de mencionarlo siempre que vayan a hacer una suma. Observen ustedes que solamente son dos números, no hay ninguna operación más que lo único que tú observas es dos números con signos iguales y lo que te está pidiendo es simplemente hacer una suma. Bueno, ¿cuándo voy a identificar la resta? Pues en este caso dice que signos diferentes se restan y se conserva el signo del número de mayor cantidad. Un ejemplo, menos 4 más 18 son signos diferentes, los vas a restar y el signo que se conserva será el signo del número de mayor cantidad. Entonces a 18 quítale 4, te quedan 14. Veamos otro ejemplo. Signos diferentes se restan y predomina el signo del número de mayor cantidad. Observamos que son signos diferentes, por lo tanto los voy a restar. A 20 le resto 16, me queda 4, pero el signo de mayor cantidad es el 20, por lo tanto quedaría negativo. Veamos otro ejemplo. Menos 19 más 14 son signos diferentes, se restan. A 19 le quitas 14, que te queda 5. Y como el 19 es más grande, entonces se queda el signo del número de mayor cantidad, por lo tanto quedaría negativo. Otro ejemplo, 38 menos 12, signos diferentes se restan y predomina el signo del número de mayor cantidad. Quedaría 26 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos leyes se parecen mucho a los de la multiplicación. Sin embargo, en los signos de la multiplicación hay paréntesis. Y el paréntesis me indica una multiplicación. Y en la multiplicación se utiliza la palabra por. Si ustedes observan, hasta antes de llegar a la ley de los signos de la multiplicación, en ningún momento mencioné la palabra por. ¿Por qué? Porque la palabra por se menciona cuando vas a multiplicar. ¿Y cuándo vas a multiplicar? Cuando existan paréntesis. Y entonces la ley quedaría así. Más por más me da más. Más por menos, menos. Menos por menos me da más. Y menos por más me da
menos. Estas tres leyes, la ley de la suma, la ley de la resta y de la multiplicación, son fundamentales para poder tener un buen desempeño durante este semestre. Identificar cuándo sumar, cuándo restar, qué signo le corresponden a esas operaciones y cuándo multiplicar. Necesitan aprenderse estas tres leyes de memoria. Busquen una forma, no sé, una técnica, escribirlos en el cuaderno, repetirlo, leerlo 1, 2, 3, 10 veces hasta el momento que cuando tú ya puedas hacer una réplica de la lectura o de lo que está en texto y te des cuenta que ya no ocupas escribir, en ese momento te vas a dar cuenta que dices, no, pues ya me lo aprendí. Pero si ocupas leer o regresarte al video o revisar tus apuntes, pues significa que todavía no dominas. ¿Por qué? Porque no has entendido bien esa ley de signos. Entonces, distingue la diferencia que realmente existe entre cada una de ellas y mejora tus procedimientos o tu comprensión en matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres ley de signos son las que necesitamos para poder resolver satisfactoriamente el tema de hoy, que se llama distancia entre dos puntos. Y para esto vamos a bajar de nivel el concepto de distancia entre dos puntos, y para esto me voy a apoyar en un ejercicio que pues inventé, y dice: un automovilista se encuentra en la autopista Tepit-Guadalajara en el kilómetro 150. Sufre una avería automotriz y le comentan que la gasolinera más cercana se encuentra en el kilómetro 162. La pregunta es, ¿qué distancia tendrá que recorrer para llegar a la gasolinera? Bueno, pues posiblemente algunos de ustedes o a la mayoría podrán resolver este problema sin ningún grado de complejidad, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es, ¿qué fórmula o qué expresión algebraica se relaciona con esa operación que estás utilizando? Y la fórmula sería distancia total es igual a distancia final menos distancia inicial. Normalmente esto se conoce como recorrido en física. El recorrido total es igual a distancia final menos distancia inicial. Pero recuerden que nosotros estamos en matemáticas y por lo tanto nosotros vamos a diferir un poquito solamente en conceptos. Y vamos a decir que la distancia es igual al punto final, que se conoce como P subíndice 2, menos punto inicial, y que se conoce como P subíndice 1. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros relacionamos estas dos fórmulas, pues prácticamente es lo mismo. Punto final menos punto inicial. ¿De acuerdo? O distancia final menos distancia inicial. Bueno, como estamos hablando de plano cartesiano, el plano cartesiano tiene datos coordenadas o ejes coordenados, y establece que hay abscisas y hay ordenadas. Entonces, también podríamos interpretarlo como la distancia es igual a x2 menos x1, o también lo podríamos interpretar como la distancia es igual a y2 menos y1. En la siguiente diapositiva les voy a decir en cuándo se utiliza x2 y cuándo se utiliza y2. Entonces, si nosotros utilizamos estas formulitas, que realmente son las mismas, punto final menos punto inicial o distancia final menos distancia inicial, observen entonces ustedes que al utilizar la fórmula
decimos que la distancia es igual a 162 kilómetros menos 150 kilómetros. Ah, me faltó la M, perdón. Es igual a la distancia, es igual a 12 kilómetros. Ahí le ponen nada más la M. Error de dedos. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el concepto es punto final menos punto inicial. Bueno, veamos un ejemplo. Distancia entre dos puntos. Dice calcular la distancia del punto A, menos 4, menos 2, al punto B, 3, menos 2. Lo primero que debemos de hacer es graficar, ¿sí? Y al localizar nuestros puntos, ¿sí? Observen que son menos 4 para X, menos 2 para Y. Y en el punto B es 3 para X, es decir, 3 a la derecha y menos 2 unidades o 2 unidades hacia abajo. Y al unir los puntos, observen ustedes que este segmento es paralelo al eje de las X. Y las variables que cambian, pues son los valores con respecto a X, ya que el valor de Y es idéntico para los dos puntos. Esto me dice que es un segmento horizontal y las variables que están cambiando son con respecto a X, por lo tanto eso es lo que te indica qué fórmula vas a utilizar, que en este caso pues ya habíamos dicho que también la puedo interpretar como punto final menos punto inicial, pero como estamos hablando de coordenadas y la gráfica la gráfica y los datos que tengo, los que están variando son los de X, entonces voy a utilizar esta fórmula. La distancia del segmento AB es igual a X2 menos X1. Esto, lo primero que debo de hacer es ordenar mis puntos, punto inicial y punto final. Se recomienda ordenar de acuerdo al abecedario o al orden del abecedario. Pero si tú modificas el orden, es decir, que tú quieras empezar como punto inicial el punto B y punto final el punto A, no hay ningún problema. El resultado te va a salir, o sea, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Se sugiere que se ordene con respecto al orden alfabético. Y entonces, utilizando esa recomendación, y utilizando como punto inicial el punto 1, entonces X1 vale menos 4. Y mi punto final sería el valor de B y X2 sería 3. Al utilizar la fórmula y sustituir los datos, el valor de X2 pues simplemente lo bajamos tal y como está. Y luego ahí hay que tener un poquito de cuidado porque en la fórmula hay un signo que es menos. Ese signo se debe de poner menos y luego abrimos paréntesis y escribimos el valor de X1, que en el valor de X1 es menos 4. Y ahora, como hay paréntesis, el paréntesis me indica que debo de utilizar la ley de los signos de la multiplicación. Entonces, el 3 se baja y lo que va a multiplicar al paréntesis es el signo que antecede al paréntesis. En este caso se dice que menos por menos me da más, se baja el más y entonces se baja el 4. Es decir, multiplicamos los signos solamente. Y a partir de ahí utilizo la ley de los signos para la suma o la resta según corresponda. En este caso, pues 3 más 4 es igual a 7. Si ustedes observan, me dice que la distancia es igual a 7. Y esto yo lo puedo comprobar muy fácil. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es contar los cuadritos del punto A hasta el punto B. Y si contamos los cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 cuadritos. Uy. Quise poner para poder escribir. Entonces hay 7 cuadritos. Es decir, este problema, cuando el segmento es
vertical, perdón, es horizontal, no hay necesidad de hacer estas operaciones. Contando cuadritos se puede resolver, pero el objetivo es obviamente practicar las fórmulas, practicar los signos, practicar las operaciones, y de eso se trata esto, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Dice, calcular la distancia del punto 1, del punto P, menos 1, menos 5 al punto Q, menos 1,4, y pues hacemos nuestra gráfica. Y en esta gráfica ustedes observen que esta recta es en forma vertical, ¿sí? Entonces, si quiero calcular la distancia, pues voy a contar los cuadritos. Está bien, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Hay 9 cuadritos del punto P hasta el punto Q. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo resolví. Pero vuelvo a repetirlo. El objetivo es practicar las fórmulas. Entonces, utilizando las fórmulas ahora con respecto al eje Y. ¿Y por qué utilizo esta fórmula? Porque los valores que están fijos son los de X. X vale solamente menos 1 en los dos valores. Pero ahora los valores que se están cambiando, se están modificando, son los valores de Y. Entonces voy a trabajar con respecto al eje Y. Además, la posición de mi gráfica también me indica qué fórmula puedo utilizar. Si es horizontal, utilizo la de X. Si es vertical, utilizo la de Y. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, lo que sigue es ordenar mis puntos. ¿Cuál es el punto 1 y el punto 2? En este caso se ordenan con respecto al orden del abecedario. Y indicamos que el punto 1 es menos 5 y el punto 2, o el valor de Y2, en este caso es 4. Sustituyendo los valores, Y2 se baja el valor de Y2, que es 4. El signo menos de la fórmula se debe de poner. Se abre paréntesis y se sustituye el valor de Y1, que en este caso es menos 5. Entonces empezamos a resolver. Ya hay un paréntesis, el paréntesis me indica multiplicación. Y vamos a multiplicar el signo que le antecede al paréntesis. En este caso, menos por menos me da más, le quedaría positivo. Y se baja el número, que en este caso es 5. Y otra vez, signos iguales se suman y predomina el mismo signo que se utiliza. El resultado es 9, que ya lo habíamos analizado contando cuadritos. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente hay que usar los dos tipos de razonamiento. Digamos, el procedimental, el analítico y el intuitivo, ¿no? O sea, dice, mira, vale tanto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, calcular la distancia del punto A, menos 5,2, al punto B, 4, menos 6. Lo primero que debes de hacer es hacer tu gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Y en este momento, cuando yo hago mi gráfica, observen ustedes que ya no es horizontal ni es vertical. Entonces, la pregunta es, ¿qué fórmula se utiliza para poder calcular la distancia de una recta que no es horizontal ni tampoco vertical? ¿Sí? Este tipo de rectas se llaman rectas oblicuas, es decir, no pertenecen a ninguna de las dos anteriores. Quise tomarme el tiempo de hacer la comprobación de dónde sale la fórmula que estamos utilizando. Lo que voy a explicar ahorita a continuación no se ocupa para resolver los problemas, pero sí se ocupa para que ustedes sepan de dónde salió la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, se los voy a explicar para que ustedes relacionen las dos fórmulas que acabamos de ver, x2 menos x1 y luego y2 menos y1. Entonces, ¿cómo se relacionan estas fórmulas con
con la fórmula con la que vamos a trabajar. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es trazar una recta que pase por el punto A y que sea paralela al eje X. Ahí tengo mi recta. Y después trazo otra recta auxiliar que pase por el punto B y que sea paralela al eje Y. Y ahí está mi recta. Como estas rectas son auxiliares, podríamos decir que son rectas imaginarias. Todas las rectas imaginarias se dibujan con líneas punteadas, es decir, no pertenecen a la gráfica, pero sí te ayudan para poder interpretar la gráfica, ¿de acuerdo? Por eso es que no es una recta sólida o un segmento sólido, es una línea punteada. Bueno, si ustedes observan las dos rectas que agregamos ahorita para poder hacer mis trazos, una recta es horizontal, es decir, es paralela al eje X. Entonces, quiere decir que esa recta, si yo conociera los valores o las coordenadas del otro extremo, yo podría utilizar la fórmula x2 menos x1 para conocer la distancia de ese segmento. De la misma forma, la otra recta, como es paralela al eje Y, entonces puedo utilizar la fórmula de y2 menos y1 para conocer esa distancia. Ahora, si nosotros observamos toda la figura completa como está y la relacionamos con algo que ya sabemos, entonces podemos concluir que esa figura que está ahí es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y entonces, en el triángulo rectángulo, ¿hay alguna fórmula que se utilice para calcular distancias de los segmentos? Sí, es el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Donde nos dice que el teorema de Pitágoras se utiliza solamente para triángulos rectángulos y nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la suma de los cuadrados de sus lados, o de su base y su altura. Y la otra pues sería la diagonal. Bueno, despejando el valor de C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. En esta fórmula A es la altura y B es la base. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a modificar un poquito esta fórmula para poder relacionarlo con las fórmulas que ya vimos. B sigue siendo la base, A es la altura, simplemente ordenamos. Y recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma, es decir, yo tengo 5 más 10 es igual a 15 y si los invierto, 10 más 5 sigue dando 15. Entonces me permite cambiar el orden y no hay ningún problema. Bueno, si esta es la fórmula para calcular la hipotenusa, pues lo único que debo de saber yo que la hipotenusa para el triángulo rectángulo que está ahí es la distancia AB. La base es la distancia x2 menos x1 y la altura es y2 menos y1. Entonces, utilizando esta formulita y sustituyendo los datos, tendríamos entonces que la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de la base, que sería x2 menos x1 al cuadrado, más la altura, que sería y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, de aquí sale la fórmula que de eso pretende este tema, poder estar practicando esta fórmula para poder continuar con los temas que siguen.